Buenos días, mi nombre es Gómez Diego Manuel, soy docente de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos y en el día de hoy vamos a hablar de mataderos frigoríficos. Este tema corresponde a la unidad temática número 4, mataderos frigoríficos. Vamos a desarrollar clasificación de los mataderos según legislación, por su tipo de construcción y operatividad, régimen de habilitación. Infraestructura de los sectores exteriores, desembarcaderos, corrales, cepo, mangas, bañaderos, lavaderos de camiones, balanza, sala de emergencia y de necropsia, digestores. Y por último, transporte de hacienda, requisitos para su habilitación, documentación exigida para el ingreso de los animales a la planta de faena, trazabilidad de los animales en pie, bienestar animal. Este esquema representa un matadero frigorífico. Recordando la clase anterior, podemos decir que se encuentra delimitado por un cerco perimetral señalado con la flecha número 1. Este cerco puede ser de 2,5 hasta 3 metros de altura, de hormigón o bloque de cemento, o también de un alambrado olímpico con un molete sanitario de aproximadamente 50 centímetros de altura para evitar el ingreso de animales domésticos y alimañas. En lo que respecta a las calles internas, se recomienda que estén asfaltadas. Si son de una sola mano, pueden tener 2,5 metros de ancho. Si son de doble mano, hasta 5 metros de ancho. Todo terreno que no se encuentre con infraestructura se recomienda que tenga un tapiz vegetal. La flecha número 2 está señalando el portón de ingreso de la materia prima y el egreso del producto terminado. La flecha número 3 está señalando el matadero propiamente dicho, que vamos a ver con más detalle en clases sucesivas. La flecha número 4 señala el sector de corrales, que eso vamos a entrar en profundidad más adelante. Y la flecha número 5, el lavadero de camiones. En lo que respecta a la legislación, vamos a tener una legislación sanitaria, una comercial y una de promoción. La sanitaria es la más importante y está constituida por la Ley 22.375, que es la Ley Sanitaria Federal de Carne, y esta ley establece los regímenes de habilitación y funcionamiento de las plantas industriales a nivel nacional, provincial y municipal. Establece el funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, se elaboren y se depositen productos de origen animal. También va a estar constituido por el decreto 4238/68, que es el reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal, el cual este decreto es muy importante para el cursado y para rendir el examen final. Acá en este decreto van a encontrar todo el material referido a la producción de carne. El organismo de aplicación de este decreto está a cargo del SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y que se complementa con la Ley 22.375. También vamos a encontrar la Ley 18.284/69, que es el Código Alimentario Argentino, y nosotros nos referimos mucho a esta ley cuando hablamos todos los temas referidos a leche. Esta ley tiene como base la norma FIL, que es la Federación Internacional de Lechería. La legislación comercial está constituida
por la Ley 21.740 de inscripción y matriculación en la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización de Productos Pecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Esta se la conocía como ONCA, que era la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, y que otorga el RUCA, que es el Registro Único de Operadores de la Cadena Agropecuaria, para las cadenas de lácteos, carnes y grano. Esta ley promueve la producción, el comercio y la industria del ganado y sus carnes, a fin de lograr la satisfacción de las demandas internas y el desarrollo de las exportaciones. Por último, se encuentra la Ley 25.507/2001 con la creación del IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La documentación que debe acompañar a la solicitud de habilitación es una memoria descriptiva edilicia de las instalaciones y equipamiento que va a poseer el establecimiento. Una memoria descriptiva operativa de la planta, sea todos los pasos que va a realizar desde el ingreso de la materia prima hasta obtener el producto final. Y una memoria descriptiva del desplazamiento de los operarios desde su ingreso a la planta, siguiendo las distintas áreas de trabajo hasta su egreso. Vamos a comenzar a definir lo que es un matadero. Es el establecimiento donde se sacrifican animales, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración e industrialización. Pueden ser oficiales, municipales o privados, destinados a centralizar el sacrificio, cuyas carnes y vísceras, previamente sometidas a la inspección veterinaria, serán destinadas a consumo humano. Estos tipos de matadero se caracterizan por no poseer cámara frigorífica. El matadero frigorífico es el establecimiento habilitado que posee cámara frigorífica, pudiendo no efectuarse tareas de elaboración y o industrialización. Los mataderos frigoríficos se pueden clasificar de acuerdo a su construcción o arquitecturas en matadero frigorífico tipo europeo, que son construidos en un solo nivel, comúnmente llamados horizontales. El matadero frigorífico tipo americano, que estos son de varios niveles y se los conocen como mataderos verticales. Y los mixtos, que es una combinación de los dos anteriores. La construcción de cualquiera de estos mataderos frigoríficos va a depender del terreno disponible. En esta diapositiva podemos observar un matadero frigorífico tipo americano o de varios niveles. Los animales son sacrificados en el piso superior y sus medias reses, como sus subproductos, comestibles o incomestibles, van descendiendo hacia la planta baja. Estos tipos de mataderos frigoríficos no requieren una gran superficie para su construcción, por lo que son considerados más económicos. Se aprovecha el efecto de la gravedad en el flujo del proceso y como de ventaja podemos decir de que las infraestructuras como sus pisos deben ser más resistentes por tener varios niveles. La limpieza y la desinfección se hace más compleja o más difícil.
y no permite la ampliación hacia los laterales. En la imagen inferior podemos observar un matadero frigorífico tipo europeo de un solo nivel, donde este sí permite ampliaciones laterales. Posibilita un flujo continuo de proceso y permite hacer cambios en la metodología o en la técnica de proceso. Su estructura no es necesario que sea tan resistente por no poseer varios niveles y permite la clausura de algunos sectores por refacción o por ampliaciones. La limpieza y la desinfección es más eficiente. Y como desventaja podemos decir que estos requieren una gran superficie para su construcción. Otra clasificación de los mataderos frigoríficos es desde el punto de vista de la producción. Lo podemos clasificar en ciclo 1, ciclo 2 o de postadero y ciclo completo. El ciclo 1 ejecuta la faena. Puede o no realizar despostada para obtener cortes sin hueso. Cuando hablamos de despostada, nos estamos refiriendo a la separación de los músculos de los huesos. Y esto vamos a ver con más detalles en futura clase. El ciclo 2 o despostadero recibe las medias reses, cuarto o trozos de carne con hueso. Estas medias reses pueden provenir del mismo matadero frigorífico ubicado en otro sector de la planta o ser de otro matadero frigorífico. Y el ciclo completo realiza cualquiera de las dos actividades anteriores, ciclo 1 o ciclo 2, y además industrializa su producción. Por ejemplo, fábrica de chacinados. Otra clasificación de los mataderos frigoríficos es según la Ley Sanitaria Federal de Carnes número 22.375/81. Esta ley clasifica a los mataderos frigoríficos en tipo A, tipo B, tipo C y matadero rural. En el caso del matadero frigorífico tipo A, la habilitación es nacional. Entonces la va a realizar un organismo nacional, que en este caso es el SENASA. Esa habilitación va a permitir comercializar y transportar sus producciones en todo el territorio nacional, y si estos establecimientos cumplen con los requisitos preestablecidos de los mercados extranjeros, pueden llegar a exportar. La habilitación de estas plantas se realizan con todas sus dependencias auxiliares completas. Por ejemplo, digestores, uno en playa de necropsia y otro en playa de faena. El cupo de faena va a estar regido por el régimen animal hora, que vamos a ver con más detalle en próximas diapositivas. La inspección va a estar a cargo de veterinarios pertenecientes a SENASA. Los mataderos frigoríficos tipo B y tipo C tienen una habilitación provincial que va a estar a cargo de organismos provinciales, por ejemplo, ministerios. El tránsito de su producción únicamente va a estar delimitado a esa provincia donde fue habilitada. Estos establecimientos se pueden habilitar por 6 meses sin tener todas sus dependencias auxiliares completas. Por ejemplo, digestores, pero sí debe poseer horno crematorio para poder hacer la destrucción de decomisos y material de riesgo. En lo que se refiere al cupo de faena, estos tipos de
mataderos frigoríficos tienen cupos limitados. Por ejemplo, el tipo B tiene un cupo de 150 bovinos, 100 porcinos y 300 ovinos. La inspección de este tipo de matadero frigorífico va a estar a cargo de veterinarios pertenecientes a la provincia. El tipo C va a tener un cupo de faena de 80 bovinos, 50 porcinos y 160 ovinos. En lo que respecta a los mataderos rurales, en este caso la habilitación de estos establecimientos pueden ser provincial o municipal. Solamente justifica la habilitación de estos mataderos rurales cuando la población se encuentra a una distancia mayor de 50 kilómetros de una planta de mayor jerarquía y el tránsito de este producto es únicamente local, o sea que puede comercializar solamente en la región donde fue habilitado. Los cupos de faena van a ser 15 bovinos, 5 porcinos y 30 ovinos. En lo que se refiere a la inspección, va a estar a cargo de veterinarios pertenecientes a la provincia o al municipio. Generalmente, estos tipos de mataderos rurales son habilitados en casos excepcionales, como lo que estamos viviendo en estos momentos, donde en algunas regiones es más dificultoso la llegada de la materia prima por motivos de la cuarentena. En la diapositiva anterior habíamos mencionado que los mataderos frigoríficos tipo A, el cupo de faena estaba determinado por el régimen animal hora. ¿Y qué significa esto de régimen animal hora? Es el máximo de sacrificio de cabezas en relación con la capacidad útil de las instalaciones. ¿Y cuáles son los parámetros que yo voy a tener en cuenta para poder determinar ese cupo de faena diario en este tipo de frigorífico? Una buena disponibilidad de corrales y la superficie necesaria para poder alojar a los animales que van a ser faenados en un día. Tener una buena disponibilidad y calidad de agua. En este tipo de industria es fundamental el agua para la faena, el procesamiento de menudencias, vísceras, subproductos incomestibles y también para el lavado y desinfección de las instalaciones. Esta agua puede provenir de la red pública, pero lo más común en nuestro país es que provengan de perforaciones que deben tener como mínimo 50 metros de profundidad. Lo que exige este tipo de agua es que hayan controles de físico-químico y bacteriológicos para poder asegurar la calidad de esa agua. También no debemos olvidar que tenemos que contar con depósitos de agua, que pueden ser cisternas o tanques, cuya capacidad de almacenamiento cubran la cantidad de horas trabajadas en un día. En forma de recordatorio, ya que se vio en la clase anterior, la disponibilidad de agua necesaria en los mataderos, en el caso del bovino y equino, son de 1500 litros por animal faenado. En cerdos y pequeños rumiantes como ovino y caprino, 300 litros por animal faenado. En aves, 20 litros por ave faenada. Y tripas, en el caso del sector de menudencias, 30 litros por cada metro lineal de tripa a procesar. En el caso del agua, para que sea potable, debe poseer 0,5 partes por millón de cloro libre y se requiere de 5 a 10 partes por millón para poder realizar la desinfección de las instalaciones. También se requiere que se aproveche
lo más posible la superficie industrial y los recursos tecnológicos estén siempre disponibles, porque son muy importantes en la industria, ya que son de vital importancia para ejercer o ejecutar eficientemente las tareas de procesamiento, y así también pueden optimizar los recursos industriales. En lo que refiere a los metros lineales de rieles, ustedes recordarán que las rieleras son las estructuras por donde son transportadas las medias reses por todo el sector de faena y se van a alojar en una sala que se llama sala de oreo, donde ahí se va a lograr a escurrir a las medias reses y empiezan a bajar la temperatura. En este sector está permitido hasta 400 kilogramos por metro lineal de rieles. Eso más o menos equivaldría a 2 medias reses por cada metro lineal de rieles. Después hablamos la disponibilidad y la capacidad de las cámaras frigoríficas. Acá también tenemos en cuenta la cantidad de cámaras que va a disponer el frigorífico y la cantidad de metros lineales de rieles. En este caso, en este sector, por cada metro lineal de rieles se permite hasta 600 kilogramos de carne, por lo que equivaldría a 3 medias reses por metro lineal de rielera. En lo que se refiere a los efluentes, como se dijo en la clase anterior, son los desechos que son eliminados por las plantas procesadoras, y vamos a tener diferentes tipos de efluentes, como ser verdes, que son desechos provenientes de lo que es estómago e intestino, un efluente rojo que va a provenir de la sangre y un efluente blanco que va a provenir de la parte de la severía, que serían las grasas. En este caso, se tienen que disponer de estructuras específicas para el tratamiento exclusivo de cada una de ellas, y hay organismos nacionales, provinciales y municipales que son los encargados de asesorar, a habilitar y a garantizar de que esos tratamientos sean efectivos y no dañen en este caso al medio ambiente. Se tiene que disponer también de una cantidad, calidad y destreza de la mano de obra. Son muy importantes en este caso los operarios y la destreza de ellos en lo que refiere a la manipulación de las herramientas como cuchillos, chaira, garfios, ganchos, y eso va a determinar también mi régimen animal obra. Es muy importante que estén capacitados para el uso de ese tipo de utensilios para evitar algún tipo de accidente. También se tiene que tener en cuenta los servicios sanitarios y las dependencias complementarias que debe contar una planta industrial. Las secciones básicas de un matadero frigorífico bovino serían, por ejemplo, la portería. Por este sector se realiza el ingreso de los animales y el control de la documentación, tanto legal como sanitaria de ellos. También se realiza el egreso del producto terminado y el ingreso y egreso del personal que trabaja en la industria. La sección de corrales, hay diferentes tipos de corrales y que este tema vamos a profundizar mejor más adelante. Las secciones anexas, donde estas secciones serían baños, vestuario, lavadero de camiones, sala de necropsia, de emergencias, depósitos de artículos de limpieza, depósitos de envases. Después tenemos comedores o salas de descanso para los operarios, laboratorios, sectores administrativos, sectores comerciales, sectores de inspección veterinaria, etc. Son varias las secciones anexas que podemos encontrar ahí. Después tenemos playas de faena, donde podemos discriminar 3 sectores: una zona sucia, una zona intermedia y una zona limpia.
sectores de menudencia, mondonguería y tripería, sectores de cámara frigorífica, donde van a ser alojadas las medias reses hasta que cumplan las condiciones para ser comercializadas, sectores de despacho de esas medias reses y menudencias, que es donde se van a alojar los camiones que van a transportar estas medias reses para ser comercializadas, sectores de rendering, donde aquí se realiza el procesamiento y el depósito de subproductos industriales incomestibles, sectores de barraca o cuero, donde en este sector se realiza el prolijado, el depósito de cueros frescos y o salado, y esta sección solamente existen en los mataderos frigoríficos bovino, equino y ovino. Después tenemos el sector de depostadas, donde recordemos que acá se hacía la separación del músculo del hueso, preparando los cortes, pero eso también queda opcional. Después hay otros sectores más, como sector de lavandería, sectores de carnicería interna si realiza la venta minorista, etc. El transporte de hacienda antiguamente se realizaba por medios de arreo desde el campo hacia las industrias. Actualmente se utilizan unidades tractoras que estas deben cumplir ciertos requisitos higiénicos sanitarios y de bienestar animal para su habilitación. La característica de estos vehículos va a variar con la especie a transportar. Por ejemplo, un camión jaula es una unidad tractora que sobre su chasis va a tener una caja tipo jaula, que puede ser de 1, de 2 o hasta de 3 pisos según la categoría y la especie a transportar. En su interior puede tener divisiones para separar por lotes o categorías. Generalmente el bovino se transporta en estos tipos de camiones y se recomienda que si el transporte va a durar más de 24 horas, se realicen descansos cada 9 u 11 horas y se haga el descenso de los animales para que estos realicen movimiento y de esta manera evitar los calambres o las contracturas, y se le debe suministrar agua. Se recomienda que no se trasladen hembras en su último tercio de gestación o que hayan parido recientemente. Un acoplado se va a unir a una unidad tractora mediante una lanza o un enganche y sobre su chasis va a tener una caja tipo jaula con las mismas características que el camión jaula. En el caso del semirremolque va a ser muy parecido y se va a unir a la unidad tractora mediante un plato y sobre su chasis también va a tener una caja tipo jaula. Un furgón es un vehículo cerrado, pudiendo estar o no con protección isotérmica y generalmente se lo utiliza para el traslado de huevos y de aves adultas. El camión playo. Estos tipos de vehículos tienen la característica de no poseer paredes laterales y se lo utiliza para el traslado de aves en jaula. Las aves y los cerdos son las especies que más sufren el estrés térmico, por lo cual se recomienda de que su traslado no supere las 6 horas y se recomienda de que se realicen a la madrugada o a las primeras horas del día. En el caso del camión cisterna, es un camión que sobre su chasis va a tener una cisterna y generalmente son muy utilizados en la industria láctea, pero también se lo utiliza en la industria cárnica, como por ejemplo para el traslado de sangre. Y el tráiler, se va a unir a una unidad tractora mediante una lanza o un enganche y que va a ser para transportar animales, pero debe ser acondicionado para las diferentes especies que va a transportar. Los requisitos higiénicos sanitarios y de bienestar animal que deben cumplir un camión para su habilitación son los siguientes.
El piso debe ser de metal u otro material resistente, antideslizante, lavable e impermeable. Debe soportar el peso de 25 a 35 animales adultos y, como vemos en la imagen, debe poseer una malla cuadriculada, preferentemente de metal redondeado, que tiene que ser rebatible y extraíble para facilitar su limpieza. En el caso de que este camión jaula tenga 2 o 3 pisos, este piso debe ser impermeable para evitar que las deyecciones de los pisos superiores caigan sobre el piso inferior. En la parte posterior del camión va a tener tachos colectores, que se los conocen como estercoleros, y la función de ellos es recoger la materia fecal de los animales durante su traslado y de esta manera evitar la contaminación en la ruta. En lo que respecta a las paredes laterales, estas pueden ser de maderas o de metal, de 1,80 m a 2 metros de alto, con una separación entre 5 a 7 centímetros para que permita una buena aireación. Hay que tener en cuenta de que estas no deben poseer ni bulones, ni tornillos, ni cualquier otra saliencia que puedan dañar a los animales. El primer tablón, también conocido como zócalo, este debe estar perfectamente en contacto con el suelo y de esta manera evita que se produzca el derrame de la materia fecal hacia el exterior. Y también evita que los animales introduzcan su pata, pudiendo causar traumatismo o lesiones sobre los miembros o las pezuñas. La pared frontal de esta jaula generalmente se encuentra cerrada. Las puertas pueden poseer una puerta en la parte trasera donde se produce el ingreso y egreso de los animales y dos puertas laterales. Estas puertas laterales son utilizadas generalmente cuando se observan animales fracturados o caídos y de esta manera no molestamos a los demás animales. La característica de la puerta trasera es en forma de guillotina que se levanta por medio de roldanas y cadenas o sogas hacia la parte superior y debe tener como mínimo una altura de 1,60 m a 1,80 m para evitar de que cuando se produzca el ascenso o el descenso de los animales se produzcan golpes sobre la tabla de los bifes, que son los cortes de mayor valor comercial. En los costados de dicha puerta va a tener unos rodillos de goma, 2 en la parte de afuera y 2 en la parte de adentro, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro por 60 centímetros de largo, y estos van a girar cada vez que los animales hacen el ingreso y el egreso del camión jaula. Esto lo que hace es evitar los traumatismos sobre las nalgas y los cuadriles. Como decíamos anteriormente, estos camiones jaula pueden tener divisiones internas con la función de separar por especies o por categoría. Estas separaciones deben cubrir todo el espacio del largo de la misma, con cierre seguro y que no tenga saliencias para lastimar a los animales. Estas separaciones pueden ser tipo guillotina, que si es así también tendrían que tener los rodillos, o tipo tranquera, que cierre como estamos observando en la imagen. En el caso de la pasarela superior, en esta jaula, en las jaulas de nuestro país no tienen un techo, pero sí van a tener en la parte central 1 o 2 tablones que son llamados pasarela de inspección, donde se va a realizar la inspección en las rutas, tanto sanitaria como legal, y se puede observar desde arriba las marcas, señales y caravanas para controlar la procedencia de estos animales. Una vez que estos camiones cumplan con estos requisitos, se va a realizar la habilitación por medio del SENASA
y se le va a dar una tarjeta que va a tener una habilitación por 12 meses. Una vez que el camión queda habilitado para el transporte de Hacienda, se coloca un precinto, una vez que el camión fue cargado, en la puerta, y estos precintos deben ser convalidados por el SENASA. El propietario es el responsable de poner ese precinto y lo único que lo pueden quitar son veterinarios oficiales o fuerzas de seguridad con competencia en hurtos de ganado. Al arribar a la planta industrial, se rompe dicho precinto y va a quedar retenido por el servicio de inspección veterinaria. En esta diapositiva vamos a observar la documentación exigida para el ingreso de las tropas a la planta industrial para proceder al sacrificio de los mismos. Primeramente se solicita la habilitación del transporte, que este tiene una validez de 12 meses y que es emitido por el SENASA. Después se solicita el certificado de lavado y de desinfección, que es emitido por lavaderos habilitados por SENASA y que tienen una validez de 72 horas. Este certificado se emite por triplicado, donde el original y el duplicado quedan en el transporte y el triplicado queda archivado en el lavadero. Al momento de la carga, el original vuelve a transporte y el duplicado queda para el SENASA. Este certificado consta de dos partes, donde en la parte superior van los datos del transporte y los datos del lavadero, y en la parte inferior hay un espacio donde va a figurar la fecha de la carga y la firma del técnico del SENASA. Esta firma inutiliza el certificado para próximas cargas. También debe constar en este certificado el producto utilizado para la desinfección, como por ejemplo si son productos alcalinos o productos acidificantes. Otra documentación exigida por parte del chofer es una libreta sanitaria y una capacitación en bienestar animal. Otra documentación exigida para la recepción de la hacienda es la guía de traslado, que es un documento legal. El DTE, que es un documento de tránsito electrónico y es un documento sanitario. Y el TRI, que es tarjeta de registro individual y es un certificado sanitario. Únicamente requieren esta tarjeta cuyos cortes de animales van a ser destinados a la exportación, por ejemplo, la Unión Europea, y garantizan la trazabilidad de la hacienda. A continuación, vamos a ver con más profundidad la siguiente documentación. La Guía Única de Traslado de Hacienda es un documento legal que acredita propiedad de los animales transportados. Este documento se le exigen en todas las provincias del país, excepto Santa Fe, que no está obligada a emitirla. Dicho documento especifica los datos del comprador y del vendedor, la especie, la marca y las señales con sus dibujos, cantidad de animales y categoría a la que ampara. La responsabilidad de emitir y controlar este documento está a cargo de la policía, que firma y sella dicho documento. Cuando los animales ingresan a la planta industrial, en el dorso de la guía se coloca un sello con la leyenda de transporte cumplido, la fecha, la hora del arribo y la cantidad de animales ingresados. Estos animales, una vez que ingresan a la planta, no pueden salir vivos del matadero frigorífico. Una vez finalizada la faena de estos animales, asignado el número de tropa, se coloca en el frente un sello con la leyenda
que diga anulado. Y esta guía es retirada luego de la industria por personal policial. El DTE, que es el documento de tránsito electrónico, anteriormente conocido como DTA, que era documento de tránsito animal, y también se lo conoce como documento de tránsito de casa mayor. En este documento, en la parte superior, se va a ingresar los datos del propietario de los animales y del establecimiento, que es el RESPA, que es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios y que vincula a los animales con el propietario y un lugar físico donde se encuentra. También van a ir los datos del comprador, del establecimiento faenador con su número de faena, categoría de animales, marcas y señales con sus dibujos y el registro sanitario de cumplimiento de vacunación de brucelosis en el caso de las hembras de 3 y 8 meses y las dos últimas vacunaciones de la fiebre aftosa con su fecha de vacunación, marca y series de vacuna. También va a ir la firma del propietario o apoderado y certificado por personal de SENASA. Este documento debe ir con la leyenda a faena. Una vez cumplido con el sistema SIGSA, que es el Sistema Integral de Gestión de Sanidad Animal, que se gestiona por Internet, estos animales están en condiciones de ser sacrificados. Arribados los animales al matadero, en la parte superior de este documento, como podemos observar, se coloca el número de tropa, que en este caso la tropa corresponde a la 218, orden 1, y en la parte posterior del documento se coloca el sello de transporte cumplido, igual al documento anterior, donde se coloca la hora del arribo, la cantidad de animales y la fecha de faena. Una vez que estos animales ingresan a la planta, no pueden salir vivos de la misma. Una vez faenados los animales, amparados por este documento, se coloca en el frente un sello con la leyenda de anulado. Y esto queda archivado en el servicio de inspección veterinaria del matadero frigorífico. El TRI es la tarjeta de registro individual y certificado sanitario. Este documento es emitido para aquellos animales cuyas carnes están destinadas para la Unión Europea. Este documento acredita trazabilidad y van asentado el número de 36 caravanas no correlativas que son aplicadas en los pabellones auriculares de los animales en los establecimientos rurales proveedores de hacienda con destino a Unión Europea. En la parte superior del documento se completa con un certificado sanitario que va a garantizar la sanidad y el sistema de producción primario aplicado. Además de todas las documentaciones requeridas, también se verifica la integridad del precinto de la puerta del camión, que estos son colocados por personal sanitario en el momento de la carga y solamente pueden ser extraídos al momento del arribo en la planta industrial. Una vez que está todo en condiciones para el ingreso de los animales, se completa la autorización de faena, que es un documento que emite la planta frigorífica, y esta puede ser de una faena de toda la tropa o de la tropa en forma parcial.
y se da el ingreso los animales a la planta. Una vez autorizado el ingreso del camión a la planta frigorífica, este va a pasar por la balanza, donde se va a realizar el peso con los animales en su interior y se lo va a tarar. Se procede a la descarga del camión y se lo vuelve a pesar, descontando la tara anterior, y se va a obtener los kilajes reales en pie. Este dato es necesario para poder determinar luego el rendimiento de faena por tropa. Otra manera de obtener este resultado es bajando toda la tropa del camión y pesándolas antes de que entren a la faena, para luego pesar las medias reses en el palco de romaneo y tipificación y relacionar los pesos de las carcasas con los pesos de los animales en pie. Una vez que el camión fue pesado, este se dirige a la playa de maniobra, donde se estaciona y maniobra para hacer coincidir la parte posterior del camión con el desembarcadero de Hacienda. Este desembarcadero tiene una altura aproximada de 1,20 m a 1,35 m de alto, y es para hacer coincidir el piso del camión con el piso del desembarcadero. Se recomienda de que este desembarcadero esté techado y tenga una buena iluminación. Los animales van a descender a través de una plataforma de aproximadamente 3 metros de largo y se va a continuar con una rampa con un declive máximo del 25%. Esta rampa va a tener trabones o escalones en el piso de 30 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto, para evitar que resbalen o tropiecen los animales, y esto es un requisito para bienestar animal. Se recomienda que las paredes laterales sean llenas o ciegas para evitar que los animales intenten desplazarse hacia los laterales y que no observen los movimientos a su alrededor. A uno de los costados del desembarcadero se va a encontrar una pasarela por donde va a caminar un operario para ayudar a la descarga de los animales, y ya se realiza una primera inspección ante mortem. En esta diapositiva podemos observar cómo sería un desembarcadero, donde podemos ver la rampa de descarga con sus escalones o trabones para evitar que se resbalen los animales a descender del camión. Acá también en la imagen de abajo se puede observar que está techado y tiene una buena iluminación. Una vez completada la descarga de los animales, el camión se dirige hacia el lavadero de camiones, que es construido de mampostería y de piso impermeable, cuyas dimensiones son de 10 a 12 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. El agua utilizada en este sector es agua clorada o hiperclorada a una presión de 1 atmósfera a 1,5 atmósferas. Cuenta con sistemas de desinfección por medio de un tanque dosificador, donde existe un arco metálico con aspersores, y una vez finalizado el lavado, el camión retrocede y se produce la desinfección. En las partes bajas del camión se disponen del mismo desinfectante en una mochila y se lo aplica en forma manual. Los desinfectantes usados pueden ser carbonato de sodio de 3 al 5%, ácido cítrico de 3 al 5%, formol al 1%, etc. Una vez retirado el camión del lavadero de camiones, se emite el certificado de lavado y desinfección
cuyo periodo tiene una validez de 72 horas. Si en ese transcurso de tiempo no ha cargado otra tropa, debe hacer otro lavado y desinfección antes de subir una tropa nueva. En este esquema pueden visualizar cómo sería el recorrido de los animales en la sección corrales. Los animales, luego de descender por el desembarcadero, son alojados en el corral de recepción. En este lugar se realiza la inspección ante mortem por el veterinario responsable y separa los animales enfermos, sospechosos y sanos. Estos últimos son trasladados al corral de descanso, donde permanecen un tiempo de descanso mínimo de 6 horas y máximo de 72 horas. Pasado este periodo, son trasladados al bañadero, luego por la manga de conducción hacia la playa de faena. En el caso de que se sospeche o se manifieste alguna patología, estos van a pasar al cepo sanitario. En este sector, el veterinario realiza una inspección minuciosa, definiendo a qué corral debe ser trasladado este animal. Si se sospecha de alguna enfermedad, pero no manifiesta síntomas, lo va a trasladar hacia el corral de observados. En este lugar permanecen el tiempo necesario para que se manifieste o descarte la enfermedad. Si se descarta la enfermedad, el animal pasa a la playa de faena para ser sacrificado y sus medias reses son destinadas a consumo interno. No pueden ser exportadas. En el caso de que se manifieste la enfermedad, el animal es trasladado al corral de aislamiento. Aquí puede recibir tratamientos con antibióticos y viricidas. Si el animal se recupera, puede ir a la playa de faena luego de haber cumplido el periodo de restricción de los medicamentos utilizados. En caso de que el animal muera en este corral, es trasladado a la sala de necropsia, donde se realiza una necropsia dirigida para posteriormente ser destinado a digestor. Cuando llega el camión, hay animales fracturados o caídos, estos son descendidos y llevados a la sala de emergencia. Esta es una sala continua a la playa de faena, donde se sacrifican inmediatamente a los animales para evitar el sufrimiento. Esta sala cuenta con una cámara frigorífica donde se alojan las medias reses, cabeza, vísceras y cuero para ser inspeccionado y definir su destino. El corral de recepción. Este corral se encuentra continuo al desembarcadero. Tiene capacidad para albergar un camión jaula. Como ustedes recordarán, la capacidad de un camión jaula es de aproximadamente entre 25 y 35 animales adultos. En sus paredes van a tener un murete de mampostería de aproximadamente 50 centímetros y se va a continuar con caños galvanizados u otro material resistente hasta 1,50 m
en el caso de que el matadero frigorífico se trabaje con razas británicas, o hasta 1,80 m, como sucede en nuestra región, donde hay muchos animales cebú. El piso tiene que ser antideslizable, resistente a la limpieza e impermeable, con una pendiente del 2% hacia los desagües. Se recomienda de que estos corrales se encuentren techados con una buena iluminación de 70 a 150 unidades lux, porque en este corral se realiza la inspección ante mortem por medio del veterinario. Los animales no permanecen mucho tiempo en este corral. Una vez inspeccionados, son destinados a los siguientes corrales. El cepo sanitario se encuentra al lado del corral de recepción, y a este lugar eran destinados aquellos animales que durante la inspección ante mortem se sospechaba de alguna patología. Este cepo tiene la misma característica de un cepo de la manga del corral de los establecimientos. Consta con una superficie de aproximadamente 20 metros cuadrados. Debe poseer iluminación fija y móvil. La fija con una intensidad lumínica de 300 unidades lux, y la móvil lo puede hacer por una linterna. El veterinario cuenta con un botiquín donde va a tener como herramientas un termómetro para poder determinar la temperatura corporal y de esta manera confirmar o descartar alguna enfermedad infecto-contagiosa. También va a tener una mocheta, pinzas, peladoras en el caso de que necesite visualizar, por ejemplo, las marcas. El veterinario va a realizar la inspección de los labios, pezuñas, de los miembros, de la cabeza, de las patas, y de esta manera poder confirmar la sospecha de la enfermedad. Junto al cepo sanitario va a contar con un lavadero que va a tener agua tibia aproximadamente a 42 o 44 grados centígrados y esterilizadores a 82 o 85 grados centígrados, y todas las herramientas necesarias para que el veterinario pueda realizar sus maniobras semiológicas en forma cómoda y segura. El corral de descanso. A este corral provienen los animales sanos que estaban alojados en el corral de recepción. El traslado de estos animales se realiza mediante mangas o pasillos de paredes llenas. La separación de los corrales puede tener un murete sanitario de aproximadamente de 30 a 50 centímetros de alto, y se continúan con caños galvanizados u otro material de igual resistencia. Estos caños deben ser de 2,5 pulgadas y tienen que tener una separación de aproximadamente 22 centímetros. La altura de estas separaciones pueden ser de 1,50 m a 1,80 m según la especie o la raza con la que trabaja el matadero frigorífico. En este corral, los bovinos deberán permanecer como mínimo 6 horas y como máximo 72 horas. Por lo cual se recomiendan de que estos corrales tengan techo de aproximadamente 5 metros de alto, y si estos animales son para destino exportación, es obligatorio.
En el caso de que sea para el consumo interno, se los pueden proteger del sol con una malla plástica tipo media sombra de polietileno de alta densidad de aproximadamente 90 a 95%. Es especialmente utilizada en climas calurosos como el nuestro. También deben poseer bebederos de llenado automático y estos deben ser retirados 4 horas antes del sacrificio. Pueden contener comederos portátiles que son utilizados si los animales permanecen más de 24 horas en dicho corral. A estos corrales se puede hacer la instalación de aspersores de agua que van a cumplir la función de aclimatización de los animales y tranquilización. En lo referido a las dimensiones de estos corrales, generalmente tienen una capacidad de receptividad de 2,5 metros cuadrados por animal. Y estos corrales deben estar ubicados a 6 metros de otras dependencias. Se aconsejan de que estos no superen los 2.000 metros cuadrados. Tanto los corrales como los pasillos deben tener una iluminación artificial de 70 a 150 unidades lux. Su piso debe ser antideslizante, impermeable y resistente, con una pendiente de 2% hacia los desagües. Se recomienda de que estos corrales tengan pasillos o puentes sobreelevados para que el personal de inspección puedan caminar sobre estos corrales sin molestar a los animales. Cuando hablábamos de los bebederos y los comederos, estos bebederos deben tener una dimensión aproximadamente de 1 metro lineal por cada 50 metros cuadrados de corral, un ancho de aproximadamente 50 centímetros y un despeje del suelo de 50 a 80 centímetros. Estos bebederos deben ser de cierre automático para evitar el derrame de agua. Cuando hablamos de los comederos, deben tener las mismas dimensiones que los bebederos. En lo que respecta a las normas higiénico-sanitarias de estos corrales, se deben hacer la limpieza como máximo cada 24 horas. Se debe hacer la recolección de la materia fecal existentes en los corrales y en la manga y se debe efectuar una limpieza general con agua a presión, a 1,5 atmósferas de presión. Una vez lavado, estos corrales deben ser desinfectados con formol al 1% o carbonato de sodio del 3 al 5% o ácido cítrico del 3 al 5%. Antes de que los animales empiecen a ingresar a la playa de faena, se recomienda que se haga la limpieza de las zonas bajas de los mismos con agua a presión. En el corral de observado, aquí eran destinados aquellos animales que eran sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa. En lo que se refiere a infraestructura, sus paredes pueden ser de mampostería o de caños galvanizados de 2,5 pulgadas de diámetro con una separación de aproximadamente 28 centímetros. El piso debe ser antideslizante, resistente al lavado y a la fracción, y el veterinario va a realizar una extracción de muestras para remitir al laboratorio. Una vez que se obtienen los resultados, el personal de SENASA va a determinar su destino. En el caso de que sea negativo alguna patología infectocontagiosa,
Este puede ser dirigido hacia la playa de faena, donde va a ser sacrificado y su media res va a ser destinada a consumo interno. En el caso de que dé positivo a una enfermedad infectocontagiosa, va a ser trasladado hacia el corral de aislamiento. En lo referido a la capacidad de este corral, debe albergar el 10% de la faena diaria y su receptividad es de aproximadamente 2,5 metros cuadrados por animal. El corral de aislamiento. A este corral eran destinados aquellos animales que eran positivos a alguna enfermedad infectocontagiosa. En lo que se refiere a capacidad, debe alojar el 10% de la faena diaria. Su infraestructura, en cuanto a sus paredes y sus puertas, deben ser de hoja llena y aproximadamente 2 metros de altura, y el techo a 3 metros de alto. El espacio entre ambos va a permitir la aireación de dicho corral. Este espacio debe estar cubierto con una malla anti-insecto. En lo que respecta a la iluminación, debe ser de 300 unidades lux. El piso debe tener un declive del 2,5% a los desagües, debe ser resistente y antideslizante. Esos desagües deben ser independientes del resto de la planta y ser tratados con bactericidas. Recordemos que aquí en este corral se pueden hacer tratamientos con antibióticos y viricidas. También deben contar con comederos y bebederos con cierre automático. Los animales que fallecían o fallecen en este corral deben ser llevados a la sala de necropsia para realizar una necropsia dirigida. La sala de necropsia es la sala destinada a aquellos animales muertos provenientes del corral de aislamiento o del transporte. Las dimensiones de esta sala va a ser de 3 metros de ancho y 5 metros de largo y de alto. La iluminación va a ser de 300 unidades lux y va a contar con dos zonas. Una zona aséptica, que es la salida del digestor, y una zona séptica, que es la sala propiamente dicho. Va a contar con lavadores y esterilizadores y mesas sanitarias. En lo que respecta a la necropsia, esta se realiza en un catre de caño galvanizado de 50 centímetros de despeje del suelo. Se lo deposita al animal en un decúbito dorsal, se realiza una necropsia dirigida, se extrae la muestra y luego este animal es elevado por medio de un guinche eléctrico hacia el digestor, que este digestor trabaja a vapor directo a una temperatura mínima de 125 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión. Tiene una capacidad de aproximadamente 3 metros cúbicos y cuya boca de ingreso puede introducirse un bovino entero. En lo que respecta a las medidas higiénico-sanitarias, esta sala debe contener baños y vestuarios exclusivos para el sector. El digestor de sala de necropsia, decíamos que tiene una capacidad de 3
metros cúbicos, por lo que entra un animal entero. Trabaja a una presión de 1,5 atmósfera y una temperatura de 125 grados centígrados. Va a poseer manómetros y termómetros. Tiene una puerta superior por donde se hace el ingreso de los animales y va a estar en relación con esta sala de necropsia. La puerta de salida se va a encontrar por fuera de esta sala y el material obtenido de este digestor se usa para relleno sanitario. El calor trabaja directamente sobre el animal y va a producir la desnaturalización de las proteínas y componentes de esa media red, por lo cual únicamente el uso que se le puede dar es para relleno sanitario. El otro digestor que debe poseer la industria se encuentra ubicado en la playa de faena. A este digestor van a estar destinadas aquellas medias reses que por alguna circunstancia son decomisadas de esa playa. Actúa en forma similar a la anterior, trabaja a 125 grados centígrados y a 1,5 atmósfera de presión. La única diferencia que va a haber con el digestor de sala de necropsia es que el calor actúa en forma indirecta. Esta presenta doble pared por donde circula el vapor y no entra en contacto con las medias reses. El producto final puede ser utilizado para subproductos incomestibles, como por ejemplo para harina, pellet, cebo nitral, etc. La sala de emergencia o de urgencia. Esta sala está destinada para aquellos animales que provienen fracturados o echados en el camión. Van a ser descendidos por medio de malacate y una rampa por sus puertas laterales hacia una zorra. Luego son llevados rápidamente a esta sala donde se va a realizar el sacrificio, evitando el sufrimiento de los mismos. Esta sala es considerada un pequeño matadero donde va a tener todos los implementos y herramientas necesarias para realizar la matanza previa insensibilización. También va a contar con una cámara frigorífica donde van a ir destinados las dos medias reses, las vísceras, cabeza y cuero. Posteriormente va a ser inspeccionados para poder definir su destino. Los productos que egresen de esta sala, aunque sean aptos para el consumo humano, no pueden ir a exportación. Una vez transcurrido el tiempo de descanso de los animales en los corrales, estos son trasladados a un toril o embudo circular donde van a recibir un baño para disminuir la contaminación. Este toril se va a comunicar con la manga de acceso o manga de conducción a la playa de faena. Generalmente, esta se encuentra sobrelevada del terreno, aproximadamente a 50 centímetros de altura, y va a tener un ancho entre 1 y 1,20 metros. Generalmente se recomienda de que esta manga tenga una forma de S para que los animales no vean el fin de esta manga y de esa manera poder estimular el instinto gregario de estos animales para que caminen en fila uno tras otro. En su parte lateral y generalmente del lado izquierdo
Esta manga tiene una pasarela por donde van a circular los operarios que ayudan a movilizar a esos animales por la manga. La longitud de estas puede variar según el tipo de planta frigorífica. En el caso de las horizontales es más corta y en las verticales los animales deben subir una pendiente hasta la playa de faena, por lo que generalmente son más largas. En su transcurso pueden tener puertas que se van a ir cerrando a medida que los animales van pasando. El piso del toril y de la manga de acceso deben ser impermeables y antideslizantes. En el trayecto de esta manga vamos a encontrar al bañadero, que tiene aproximadamente 10 metros de longitud y una altura de 1,50 m a 1,80 m aproximadamente. Va a tener aspersores de agua cada 70 centímetros y estos pueden estar distribuidos uno sobre la línea dorsal, en las paredes de los costados y en la parte inferior. Cada sección tendrá 11 picos aspersores que va a tener una presión de aproximadamente 2 atmósferas de presión. En lo que respecta a la disponibilidad de agua, se requieren 300 litros de agua por animal, una iluminación de 150 unidades lux y la finalidad de este baño es arrastrar la bosta, pelos, bajar la carga bacteriana y también provocar una vasoconstricción periférica que facilita el sangrado o la sangría posterior. Luego los animales se van escurriendo en la manga hasta llegar al ingreso a la playa de faena, permaneciendo unos instantes en una postura tranquila hasta alcanzar la puerta de acceso.